Hola y bienvenidos a un nuevo video en esta sección de preguntas y respuestas, en donde voy a contestar algunas de las preguntas que me han dejado a través del canal o a través de mis redes sociales. En esta ocasión voy a empezar a... En esta ocasión estoy jugando Grand Theft Auto 5, de hecho es uno de mis juegos favoritos y tenía bastante tiempo que no jugaba porque tenía el juego en Xbox 360, pero ahora que compré la Xbox One, me di cuenta que no podía jugar el mismo juego, entonces lo tuve que comprar de nuevo. Pero bueno, ya estoy empezando a agarrarle el ritmo de nuevo para Grand Theft Auto 5. Entonces vamos a jugar un poco Grand Theft Auto mientras les contesto todas sus preguntas. Recuerden, ustedes me pueden dejar cualquier pregunta que quieran que publique en este video, o si quieren que también se la responda directamente en el momento en el que me la publiquen, déjenmela aquí en los comentarios. En mis redes sociales me encuentran como @vidamrr en Twitter, Facebook e Instagram. Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es de Alberto con V Ayala. Dice: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? La verdad es que estoy muy bien. De hecho, me da mucha alegría porque recientemente he empezado a ver que ha subido la cantidad de comentarios que suben al canal, también de suscriptores y de las visitas a los videos. Entonces, antes que nada, les agradezco mucho por seguir apoyando el canal, por seguir compartiendo los videos. Y si también ustedes conocen a alguien que le gustaría aprender o que esté interesado con temas de desarrollo, de programación, diseño web, etcétera, pues no duden en recomendarle mi canal. Fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. La siguiente pregunta es de Abraham Hernández. Dice: estoy estudiando la carrera y tú sabes que hay diversidad de áreas en las cuales especializarse. Haciendo una comparación, redes, desarrollo de software, seguridad, etcétera, ¿tú en qué lugar piensas que se encuentra el desarrollo hablando económicamente? ¿De los más bajos, de los más altos? Esta es una pregunta bastante interesante porque creo que ya había publicado un video de qué hay más allá de la programación. No todo, digamos, al nivel de tecnología es programación. Hay gente que le gusta las redes, hay gente que le gusta administrar infraestructura, hay algunos que les gusta la seguridad. Y de hecho, cuando empiezas a trabajar te das cuenta que hay muchísimas empresas que se dedican a eso. Muchas veces pensamos que solo hay 2, 3 empresas que son quizá las más comunes o las más conocidas, en donde a lo mejor todos quieren trabajar, pero eso no significa que son las mejores ni que sean las únicas. Entonces, específicamente hablando de este tipo de, digamos, áreas en las cuales podrías desempeñarte, ¿cómo se considera desarrollo? La verdad es que no podría decir que, por ejemplo, desarrollo, alguien que trabaja en desarrollo de software gana más que alguien de redes o gana menos que alguien de seguridad, porque realmente eso varía mucho. ¿En qué aspectos varía? Varía sobre todo en el tema, obviamente, de tu experiencia, ¿no? Es decir, ¿cuánta experiencia tienes tú en desarrollo de software? Y esa experiencia, ¿qué tan valiosa es? Porque a lo mejor puedes decir: tengo experiencia haciendo pequeñas aplicaciones para, no sé, de forma interna en una organización. No es lo mismo a decir que tienes experiencia en desarrollo de software porque, no sé, desarrollaste aplicaciones para varias empresas como parte de su core de negocio, ¿no? O como parte de, digamos, las soluciones críticas que necesitan los negocios para poder, obviamente, seguir ingresando dinero. Digamos, son dos aspectos completamente diferentes. Y creo que mucho depende de ese dimensionamiento que tengas en cuanto a tu experiencia. Entonces, yo te podría decir, no es de los más bajos, obviamente es de los más bajos en la medida en la que te dediques a hacer cosas simples. Siempre lo que les digo es, en la medida en la que sepas cosas que no todo el mundo sabe, pues seguramente económicamente te va a ir mucho mejor. Es decir, no creo que alguien que solo sepa HTML gane más que, por ejemplo, alguien que sepa programar, no sé, JavaScript, algún framework de frontend más, y también sepa, por ejemplo, temas de backend, aprovisionar infraestructura,
que estés certificado en DevOps, etcétera. Es decir, conforme te vayas especializando o vayas conociendo más cosas que, digamos, la gente tradicionalmente conoce, es como quizá podrías ya estar evaluando si vas a ganar un poco menos o un poco más. Y también depende de la empresa, porque podrías tener muchos conocimientos, mucha experiencia, pero si también es una empresa que a lo mejor no es económicamente grande, es decir, no tiene mucho capital, o las oportunidades de crecimiento pues también son bajas o muy pocas, pues lo más probable es que también haya un estancamiento en esa parte. Pero es muy buena esa pregunta, pero justamente no hay como tal una respuesta. Esto depende, ahora sí que depende de las condiciones en donde trabajes, en lo que sabes y también obviamente de lo que tú quieres ganar o que es para ti mucho o poco. Man, we only came in for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your pink slip. Let's get it. Man, this is fucking crazy. You, driving, right? You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. La siguiente pregunta es de Nico. ¿Qué pasa cuando te cansa programar? ¿Me pasa seguido? ¿Alguna ayuda, motivación? Bueno, yo creo que es prácticamente normal que todos nos cansemos. Por ejemplo, si tú trabajas programando, lo más probable es que si te la vives todo el día programando, pues eventualmente te canses. Y no significa que te canses pues porque ya no te gusta programar, sino pues es cansancio normal que le podría pues pasar a cualquier persona. Ahora, ¿cuál es el tema de la motivación? Pues depende qué estás buscando, ¿no? Con programar. O sea, un punto importante de la programación pues sí es hacerlo. Por ejemplo, yo lo hago con gusto, por eso hago los videos. ¿Cuál es, por ejemplo, mi motivación? El ver que, por ejemplo, los videos se vean más, que tengan más visitas, que se suscriban más personas al canal y que obviamente crezca la comunidad. Podría decirte que cuál sería la motivación que debes estar buscando. Pues yo personalmente no sé cuál es tu motivación, pero pues siempre hay que motivarse, por ejemplo, viendo qué es lo que hace alguien más, ¿no? O viendo cuáles son las nuevas tendencias. A mí siempre me da como que me motiva el hecho de estar viendo, por ejemplo, que haya nuevos youtubers de desarrollo, por ejemplo. Eso me motiva, pues porque me dice que hay mucha más competencia, hay mucha más gente que quiere compartir sus conocimientos, y eso entonces me obliga a que también mi canal trate de mejorar cada día, ¿no? Eso te lo pongo como un ejemplo. Entonces, ¿qué podrías hacer para que no te canse programar? Obviamente, pues descansar, ¿no? No puedes estar programando todos los días sin dormir, sin ir al baño, tomando café extremadamente. Entonces ese es uno de los primeros consejos. Y como te decía, el otro consejo es busca cuál es el objetivo por el que estás programando. A lo mejor si lo haces por temas de trabajo, quizá tu motivación es, pues, por ejemplo, la parte económica, ¿no? Entonces quizá tú te motivarías más al programar si vieras que con el tiempo ganas más dinero, ¿no? Esa es una. O a lo mejor te motivarías más si pudieras programar en algo que te gusta, ¿no? Y no algo en lo que te imponen que tienes que hacer. A lo mejor tienes que hacer un sistema que no necesariamente a ti te llama la atención. Son aspectos que hacen que pues, uno se desmotive, ¿no? Porque pues, si programamos es porque nos gusta hacer programas. Pero si nos imponen hacer programas que no nos gustan, pues sí, es una buena razón para desmotivarse. On 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Man, I said punch it, homie. Nigga, I should punch your ass for kicking that shit off. Bite don't mean nothing, homie. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s? El siguiente comentario es de Iván. Dice, ser programador freelance
o trabajar en una empresa? ¿Cómo podríamos destacar como programadores para siempre tener trabajo? Realmente depende si quieres ser freelance o trabajar en una empresa, porque te diría qué es lo que te gusta. Hay mucha gente que, por ejemplo, pues no le gusta tener un horario fijo o tener que entrar muy temprano, cumplir ciertas horas de trabajo al día. Eso es quizá aspectos que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, si no te gusta tener tu jefe o alguien que tenga que supervisarte, si no te gusta tener una serie de políticas que de acuerdo a la empresa te fijan que tienes que comportarte, que tienes que actuar, etcétera, quizá no es lo tuyo trabajar en una empresa. Y a lo mejor si lo que te gusta es pues, manejar tu tiempo, tus clientes, tener tú el control de todo el proceso de desarrollo, pues a lo mejor lo que a ti te interesa es más ser un freelancer. Obviamente tienen sus ventajas y desventajas, pero es muy importante saberlo. Y el hecho de tener siempre trabajo depende sobre todo de que lo busques. Es decir, por más bueno que seas, no vas a tener, ningún cliente te va a buscar nada más porque sí, ¿no? Entonces tienes que demostrar que eres bueno, que das resultados. Y siempre, por más bueno que seas, tratar de ofrecer tus servicios a alguien más, ¿no? Porque de boca en boca pues sí puedes llegar a tener muchos clientes, pero también si los buscas, pues es una forma adicional de tener siempre presente a posibles clientes a los que les interese tu trabajo. Pregunta Iram, ¿qué es lo que hace un QA? Si ustedes se acuerdan del proceso de desarrollo de un software, y quizá esto ni siquiera aplica solamente al software, sino en general a cualquier solución, pues está, los requerimientos, el diseño, implementación, y al final, cuando tú tienes tu software, tu aplicación o tu sistema creado, hay varios niveles de validación de que está funcionando correctamente. El más básico y por el cual se empieza todo el proceso de pruebas o de testing es el de las pruebas unitarias. Entonces ahí es cuando pruebas individualmente las funciones que vas desarrollando, pero eventualmente entre más grandes se hacen los proyectos, lo que tú vas a necesitar pues es toda un área de QA o de Quality Assurance. ¿Qué es lo que hace esta área de QA? Su único trabajo es pues, probar que los desarrollos que hacen o las soluciones que van a entregar a los clientes o de forma interna pues cumplan con las expectativas, y expectativas en términos de métricas. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú asegurar que tu aplicativo es rápido, ¿no? Es decir, si a lo mejor tú lo pruebas en tu computadora, pues puede ser que lo veas rápido, pero ¿qué te hace pensar que a lo mejor en otro equipo va a funcionar de la misma forma? Esa es una de las métricas más sencillas para poder validar el funcionamiento de una aplicación. No necesariamente que haga lo que tenga que hacer, eso es básico, ¿no? Pero también tienes que, por ejemplo, validar el performance, es decir, el rendimiento, que no consuma muchos recursos, o que los recursos que se consuman estén de acuerdo pues, a lo que previamente tú diseñaste que iban a consumir, o que a lo mejor a lo largo del tiempo no incrementen los recursos. Muchas aplicaciones que no pasan por un proceso de QA generalmente tienen huecos ahí de memoria, entonces conforme tú las vas usando va incrementándose el consumo de memoria de forma incongruente, ¿no? Entonces esa es una de las métricas. Otra de las métricas es también, por ejemplo, la usabilidad. ¿Qué tan fácil es usar tu software para cumplir con el propósito por el que fue creado? Recuerden, no sé, tú un equipo o tú de forma individual desarrollas un software para lograr cumplir una necesidad, ¿no? O que una persona o un grupo de trabajo, etcétera, haga una actividad de forma mucho más
simple. Entonces ese también es uno de los factores que se miden en un equipo de QA. Si es fácil, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en realizar la actividad por la que fue hecha tu software? Si te tardas más que el proceso actual o el proceso antiguo, pues obviamente es un proceso que te ayuda a validar si en realidad ese software está ayudándote a cumplir esa meta, ¿no? De hacer las cosas más fáciles y rápidas, porque a lo mejor puede ser que las hagas más fáciles, pero no precisamente sean más rápidas. Otro de los puntos que se validan en QA es, por ejemplo, todo el tema de restricciones funcionales. Por ejemplo, oye, ¿qué pasa si tú hiciste una aplicación en el cual le ingresas una serie de datos, o a lo mejor te lee, no sé, un Excel, ¿no? O una tabla de datos de una base de datos? ¿Qué es lo que tú tienes que validar? Pues a lo mejor que funcione, ¿no? Es decir, que de tú una muestra de una tabla de, no sé, 100 valores, pues te los lea correctamente. Lo que va a hacer Quality Assurance es, digamos, estresar tu sistema de tal forma que, por ejemplo, va a probar diferentes opciones, desde darte una tabla vacía y que la aplicación no truene o sepa responder ante ese tipo de validaciones, hasta que te dé archivos o te dé a leer tablas que sean enormes, ¿no? Por ejemplo, 1 millón, 2 millones de datos. Todo ese comportamiento se tiene que analizar, se tiene que monitorear, y a partir de ahí analizar para sacar, digamos, conclusiones de decir, bueno, es que pues si tu aplicación tiene que trabajar en un ambiente de estrés la mayor parte del tiempo y tienen que leer millones de registros de tablas, y para leer esos millones se tardan unas cuantas horas, pues quizá, dependiendo de las necesidades del negocio, es que tú vas a determinar si esas, no sé, pon tu 5 o 10 horas en leer millones de registros es un tiempo considerable o no. O si, por ejemplo, llega a un punto en ese proceso en el que está analizando esos registros de tablas y truena, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? O sea, debería tener la capacidad esa aplicación de manejar esa cantidad de información, de memoria, de almacenamiento, etcétera. Esos son muchos puntos que tiene que analizar el equipo de QA. Ahora, no necesariamente todos los equipos de desarrollo tienen un equipo de QA. A lo mejor nada más es una persona, o el mismo desarrollador es el que hace ese proceso, o incluso no hay. Es decir, en metodologías ágiles, sobre todo, los procesos de QA pues van de la mano con cada una de las liberaciones. Conforme desarrollas un módulo, una nueva función, lo liberas, lo pruebas y listo. Entonces a veces el término de QA pues sí hace ver como que necesitas tener toda un área y un equipo dedicado a hacer pruebas, pero quizá no necesariamente eso tiene que ser así de complejo. Puede ser algo tan básico como tratar de tener software que te ayude a hacer validaciones, pruebas y que haga experimentos con tu software, para que de alguna u otra forma, de forma automatizada, tú puedas tener un panorama de si el software que estás creando cumple con las expectativas iniciales. Pregunta Carl Johnson: ¿qué carrera creen que sea mejor estudiar? ¿Ingeniería en sistemas computacionales o ingeniería en tecnologías de la información? Ya tengo un video creado para esa pregunta, en la cual vemos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre ser un ingeniero, a ser un informático, a ser solamente un programador. Entonces, tomando como referencia el hecho de que aquí estás estudiando ingeniería en sistemas o ingeniería en tecnologías de la información, desde mi punto de vista parecería que es la misma carrera. O sea, es decir, el hecho de que tengan nombres diferentes no significa que vas a ver cosas totalmente diferentes. Quizá en alguna veas una materia y en otra, o tengan cosas similares, o no tengas más tronco común, etcétera. Aquí, ¿cuál es la sugerencia que siempre les doy cuando me preguntan cuál es mejor? Pues es revisar el plan de estudios. Es decir, tú no te vas a meter a una carrera nada más por el nombre, ¿no? Ingeniería en
electrostática con inteligencia artificial y machine learning y criptomonedas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, pues sí, el nombre suena rimbombante y suena espectacular. Pero qué tal si a lo mejor cuando te metes a ver el plan de estudios, pues es biología 1, matemáticas 1, filosofía. Es decir, tiene un plan de estudios que no tiene nada que ver con la carrera, o a lo mejor no toca de forma muy avanzada los temas que con el nombre de la carrera pues tú te estarías imaginando que vas a ver, ¿no? O sea, ya cuando vas a hablar de criptomonedas, pues tú esperarías que vieras temas de blockchain, ¿no? Por ejemplo, o cómo implementarlo, etcétera, o cuáles son las bases del blockchain, pues las matemáticas avanzadas, etcétera. Entonces ese tipo de temas son los que deberías estar buscando, no tanto guiarte en el nombre. O sea, si sales como ingeniero en sistemas computacionales o en tecnologías de la información, o sea, desde mi punto de vista me daría lo mismo. O sea, tendrías que estar revisando en cada una de esas dos carreras qué materias te están dando, ¿no? Porque si a lo mejor en una se enfoca más en temas de informática, es decir, administrar servicios, o más temas de normatividad, por ejemplo, cómo dar un servicio, o cómo, por ejemplo, tú siendo administrador en un área de TI atiendes quejas, etcétera. No es lo mismo a que te digan, pues llevas seguridad, llevas redes, llevas algoritmos, etcétera. Es decir, esa es la gran diferencia, porque una carrera podría tener diferentes planes de estudio, que ese también es otra, pero pues eso es ya un tema personal, el hecho de que tengas que hacer la investigación y no basarte solamente en el mismo nombre de la carrera, porque pues eso hoy en día prácticamente no te da ninguna visibilidad de si es mejor una carrera o no. Pregunta Víctor, dice, ¿cuál es el uso específico de Visual Studio? ¿Qué ventajas, desventajas tiene a comparación de Visual Studio Code? Es muy buena esta pregunta porque a lo mejor mucha gente que empieza con el desarrollo, pues anteriormente se usaba Sublime Text, ¿no? Y todavía lo usan, es bastante bueno. Pero últimamente, en estos años, Visual Studio Code ha estado siendo un poco más popular, yo diría, que Sublime Text. Entonces sí llega la duda de decir, oye, pues yo estoy usando Visual Studio Code. ¿Cuál es la diferencia entre usar este y Visual Studio, digamos el normal? La respuesta es simple. Visual Studio Code es un editor de texto. Es un editor de texto con algunas funcionalidades de un IDE o un entorno de desarrollo integrado, como lo es Visual Studio. Entonces, cuando tú descargas Visual Studio es porque obviamente quieres desarrollar proyectos mucho más complejos. ¿Qué incluye Visual Studio? Obviamente no solamente el soporte para hacer aplicaciones, por ejemplo en C# o en C o en C++, sino por ejemplo hoy en día tienes Visual Studio para integrar a aplicaciones con Xamarin, ¿no? Entonces todas las herramientas de desarrollo, todas las herramientas de testing, la conectividad, recursos, herramientas, todas las herramientas necesarias que necesita un equipo de desarrollo para hacer un software de calidad, pues las puedes encontrar en Visual Studio. En Visual Studio Code pues están, digamos, los plugins, ¿no? Que te pueden ayudar a realizar ciertas actividades, pero digamos no sustituye completamente a un IDE como es Visual Studio. Entonces ponte en el ejemplo de que pues tú a lo mejor estás en una empresa o de desarrollo de software y tienes que darle mantenimiento al mismo tiempo a 10 aplicaciones, ¿no? 10 aplicaciones, y cada aplicación tiene un grupo de desarrolladores de 10, 15 personas, etcétera. Entonces ese nivel o ese tamaño de proyectos, que a lo mejor tienes 100, 200 archivos, millones de líneas de código, tienes dependencias con otros servicios, se conectan a varias bases de datos, a varios
servicios web, etcétera. Esa complejidad de proyectos y sobre todo más que complejidad, manejo de todo el proceso de desarrollo, desde obviamente el diseño, las pruebas, etcétera. Lo necesitas un entorno que te ayude a administrar todo eso, ¿no? Entonces un IDE como es Visual Studio te puede ayudar a manejarlo de una forma mucho más tolerable que Visual Studio Code, que si bien funciona para hacer proyectos complejos, pues cuando necesitas ya sacar jugo a muchas herramientas y sin tener que estar descargando aplicaciones adicionales, sin tener que ver cómo implementas herramientas que te ayuden a trabajar de forma más fácil y rápida, pues ya Visual Studio las integra. Entonces Visual Studio es, digamos, la herramienta más compleja o la más completa, porque podría ser compleja pero a veces puede ser fácil. Visual Studio es la más completa, mientras que Visual Studio Code es la versión light, la versión ligera que puedes utilizar si lo que quieres es desarrollo rápido, ¿no? Desarrollo rápido sin tener que tener muchos procesos que correr dentro de la misma aplicación. Let's stop this ship from sailing. Now that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't you die on me yet. Ah! My fucking boat! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's... All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or... Ángel García, algunos libros que sean buenos para aprender Java desde cero. Esta es una de las preguntas más comunes, no específicamente de Java, sino en general. Por ejemplo, me han preguntado qué algunos libros recomendados, por ejemplo, para aprender Python, o para aprender HTML, o para aprender JavaScript. La respuesta es que hoy en día tú puedes encontrar muchísima información en internet. Entonces, más que recomendar libros, yo te recomendaría pues que buscaras cursos en internet, ya sea de forma gratuita o si tienes la posibilidad de pagar un curso en línea en cualquiera de las plataformas disponibles en internet, lo hagas. ¿Cuál es la diferencia entre aprender con libros a aprender en un curso? Que digamos, en un libro no necesariamente vas a ver las cosas actuales. Es decir, para aprender Java en la última versión, un libro de Java 6, de Java 5 no te va a servir, pero solamente para conocer lo básico, ¿no? Es decir, por lo cual se fundamenta el lenguaje de programación. Pero quizá sea más fácil encontrar un curso en línea de la última versión de Java estable, la 8, la 9, la 10, etcétera. Y ya, digamos, te puedes enfocar en revisar específicamente las características de esa nueva versión. Entonces es muy cierto que, por ejemplo, hoy en día cualquier libro de Java que encuentres de hace 5 o 10 años te va a servir para aprender Java desde cero, pero no cualquier libro te va a ayudar a estar actualizado en la última información que tiene Java, por así decirlo. Y esto aplica para todos los lenguajes de programación, no solamente para Java. Entonces, algunos libros que podría recomendarte que veo que se actualizan bastante son los de O'Reilly. Esos libros no solo, digamos, tratan los temas como temas ya específicos, es decir, no hablan de forma general, sino también hablan de forma muy particular en ciertos temas. Es decir, por ejemplo, Java, ¿qué necesitas conocer de Java? A lo mejor Java usando un framework, Java haciendo aplicaciones backend, Java haciendo servicios en la nube, etcétera. Es decir, son ya temas muy puntuales en los que ahora sí ya puedes tomar uno de estos libros y empezar a revisar la documentación.
pero digamos, para aprender Java desde cero, pues cualquier libro que encuentres en Amazon o en cualquier librería local de tu comunidad te puede servir para aprender Java desde cero. E incluso puedes buscar algunos tutoriales en internet o cursos en internet donde pues, ya un instructor te enseña. Y en YouTube incluso, o sea, yo creo que para aprender cualquier lenguaje desde cero, pues hay que empezar con YouTube si es que quieres algo visual. Si quieres algo, digamos, escrito como un libro, pues cualquier libro que puedas encontrar en una librería de Java, de Python, de JavaScript, etcétera, funciona para empezar. Pero para empezar ya hay ciertas opciones para cuando te quieres especializar, y ahí sí ya es, digamos, buscarle un poco más. Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully? Dice Kevin, banda, en 2 días tengo que desarrollar una app en Python. Quiero saber en cuánto tiempo aprendo Python. Todo al último. Pues sí, todo lo quieres hacer al último, mi estimado Kevin Salvador. Entonces, pues sí, no vas a aprender Python. 1, no vas a aprenderlo en 2 días. Y 2, no vas a hacer una aplicación. No dices qué tipo de aplicación, pero es muy difícil hacer una aplicación completa. Entiéndase, completa. En tan poco tiempo. A lo mejor si lo único que quieres es hacer uno a la mundo, pues eso es muy fácil. Busques un tutorial, bajas el código, lo entiendes un poco, etcétera. Pero bueno, quizá vale la pena que hubieras especificado qué tipo de aplicación o qué tan compleja querías esa aplicación. Pero sí, no es nada fácil. O sea, es fácil entenderlo, pero de eso a que en 2 días seas un megamaster en la programación de Python, pues lo veo bastante difícil. Dice Eric, WordPress versus Shopify para e-commerce. Yo creo, bueno, obviamente, por ejemplo, Shopify es uno de los referentes en temas de e-commerce. Si quieres montar tu propia tienda y no quieres hacerla desde cero, Shopify es de las mejores opciones. Hay más, obviamente, pero Shopify es la más conocida. Ahora, podrías hacer lo mismo en WordPress. Digo, para empezar, aquí sí vale la diferencia, que la comparación no es la misma. Es decir, WordPress es toda esta plataforma para que tú puedas desarrollar ya sea tu sitio web, ya sea tu blog, ya sea tu tienda en línea, etcétera. Es decir, es una plataforma. Mientras que Shopify es una plataforma, pero ya está enfocada en atender una necesidad específica. Por ejemplo, en Shopify, pues no tendría caso que tú montaras un blog, ¿no? Si no tiene nada que ver con compras, o si no es implementar métodos de pago, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues esa es la primera comparación que yo haría, que WordPress y Shopify no cumplen los mismos fines, ¿no? Es decir, WordPress es algo más general y Shopify es algo más particular. Entonces, si quieres comenzar con algo para e-commerce, sí te recomiendo empezar a utilizar Shopify. Entonces, esas son algunas de las preguntas que me dejaron en mi canal de YouTube y en las redes sociales. Recuerden, ustedes me pueden dejar las preguntas que ustedes quieran con el hashtag preguntarribas o directamente etiquetándome a mí en alguna publicación en las redes sociales. No duden en dejarme siempre sus comentarios, sus dudas, yo les leo todas. Como les decía, cada vez veo que la comunidad crece y por lo tanto los comentarios también siguen creciendo de forma muy poderosa. Entonces a veces me cuesta muchísimo más trabajo contestarle a todos, pero trato en la medida de lo posible hacerlo siempre. Espero les haya gustado este gameplay, estas respuestas. Si también tienen alguna adicional que no haya salido en el video, pues déjenmela. Y si quieren que la publique en otro video, pues también díganmela, ¿no? Entonces yo con gusto sigo publicando sus preguntas, se las respondo. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.
by the book.